Bien, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel, capítulo 30. Vamos a leer desde el versículo número 1, en la página 323. Primera Samuel, capítulo 30, desde el versículo 1, dice así: Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag, el tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstola a fuego, y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde la menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Acá tenemos un panorama, tenemos una situación la cual es muy fuerte, que le acaeció a David, el que cantamos el corito, el que era pastor de ovejas, el que venció a Goliat, que se había unido por un momento a los filisteos y era muy obediente con el rey de ese momento que estaba allí, pero no le permitió ir a la batalla. El consejo que tenían los filisteos, los príncipes, porque decían: no, este es del pueblo de Israel, cuando estemos en la batalla se nos va a volver en contra. Entonces este rey lo manda a David que vuelva a la tierra que le habían dado, que se llamaba Siclag, y cuando vuelve se encuentra este panorama. Toda su ciudad que le habían dado estaba desolada, puesta a fuego. No solamente eso, que es tan fuerte, sino que se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor. Entonces todo este grupo de hombres que vinieron con David, dice que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y también las dos mujeres de David que estaban con él fueron llevadas cautivas. El versículo 6 nos habla de una situación que es consecuencia de esto que le tocó vivir. Y posiblemente muchas veces nosotros, cuando el diablo, que viene para hurtar, matar y destruir, saquea, produce desolación o pone a fuego lo poco que tengamos, ha de producir en nuestro corazón esto que está escrito acá. Y David fue muy angustiado. Esa angustia por ver el lugar que quizás habían trabajado para formarlo, y esa angustia que está escrito acá para que nosotros tomemos ejemplo, porque estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, para nuestro ejemplo, que Dios permite que esté escrita para que uno leyéndola pueda ser identificado cuando podemos ver el desastre que causa cualquiera de los tres enemigos que tenemos, que ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuáles son? El diablo, el yo y el mundo. Después vamos a leer unos versículos. Pero arrasan realmente y no perdonan. Y el pueblo que había quedado
hablaba encima de apedrearlo a David, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo. Una situación, quizás puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser en la escuela, en el trabajo, donde nos toque, que la gente tenga esto en su corazón, amargura también. Y cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David, nos dice la palabra, se esforzó en Jehová. Aquí tenemos el primer giro en esta historia de importancia, porque él ya conocía a Dios. Y todo aquel que conoce a Dios se esforzará y hará. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará. Y nosotros podemos esforzarnos también, pero en la gracia, ¿no? No por nuestros propios medios, ni por nuestra valentía, o por el saber, sino en entender que Jehová puede librar, que puede salvar, que puede ayudar. Y David se esforzó en Jehová su Dios. Y David dijo al sacerdote Abiatar, ya se acerca a lo religioso, se acerca al consejo, se acerca a consultar. Y le dijo, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar, el sacerdote, acercó el efod a David. Tenemos unos ejemplos en los cuales David ya había consultado antes y Dios le contestaba a través de esto que era como una túnica, ¿no? Como una ropa, una tela. Y David consultó a Jehová. Qué importante, ¿no? Poder hacer un alto cuando todo está mal, cuando todo está gris, oscuro, y poder pensar en lo que hicimos, lo que nos pasó, o las reacciones que tuvimos. Y pregunta al efod, ¿no? Consultó a Jehová. ¿Qué lugar tenemos nosotros para consultar al Señor? Pregunto, ¿no? Si no es su palabra. Y Dios se agrada cuando buscamos en su palabra respuesta, cuando buscamos en oración, tratar de entender. Y él pregunta, ¿seguiré esta tropa o esta banda que se había llevado todo? ¿Podré alcanzarla? Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. Qué preciosa respuesta de parte de Dios, que alienta a su siervo a que siga, que no se quede en ese estado de angustia y que si la seguía la iba a alcanzar. Y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y acá tenemos otra enseñanza que a medida que lo iba leyendo, iba sacando personalmente, ¿no? El primer obstáculo que se encuentra es un torrente, que es un río, es una crecida natural, pero que tiene las características de ser súbita, violenta e irregular, esa crecida. Al punto tal que de estos 600 hombres, dice que solamente pudieron pasar 400 y 200 se quedaron, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y en la vida tenemos muchas veces desafíos que son como verdaderos torrentes, que es una avenida
de un río que los más niños o los abuelos o los que están cansados no pueden cruzar. Y en la vida espiritual muchas veces hay verdaderos torrentes, porque estamos cansados, quizás, como dice el texto de ahí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y estamos cansados y no podemos. Y vemos la dificultad y me quedo acá. Entonces, está bien reconocerlo, pero está bien también poder pensar por qué no puedo hacerlo, ¿no? Y entonces, 400 siguieron y viene lo siguiente ahora. Y hallaron en el campo, después que cruzaron estos 400, un hombre egipcio, el cual trajeron a David y diéronle pan que comiese y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos y 2 hilos de pasas. Esas son comidas que hoy están nuevamente en auge, ¿no? En las dietéticas, pasas secas, uvas, para poder hacer una masa y algunos alimentarse de eso. Seguramente era lo que era más común y después de semejante desolación que sufrieron, quizá lo único que tenían, pero hallaron a este hombre que era egipcio. Y David tuvo misericordia de él y estaba, dice acá, luego que comió, volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y esto también es de considerar porque nos habla del alimento necesario, indispensable para poder sobrevivir y subsistir. Y cuán necesario es, ¿no? Poder ingerir y poder beber, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. ¿Cuántas veces dejo de leer la palabra y me doy cuenta cuando la leo cuánto me atrasé o cuánto me debilité por no alimentarme y mi espíritu se angustió? Entonces, acá en este hombre que encuentra, también me veo reflejado. Y díjole David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el mozo egipcio, yo soy siervo de una malecita y dejóme mi amo hoy a 3 días, porque estaba enfermo. Ese amo que no tuvo ningún amor y que no le importó. Y sabemos que una persona enferma, cuando hay conflictos o guerras, es mejor dejarlo, porque estorba, porque no puede producir agilidad en todo lo que sea la cuadrilla o la gente. Y ese amo lo dejó, su amo, al cual quizás él sirvió. Y nos habla del amo de este mundo, ¿no? El diablo, que nos deja y no nos va a levantar. Y estaba enfermo. Pensaba en esta palabra enfermo cuando tomamos la cena, que dice, por lo cual hay muchos que enfermos, debilitados y muchos duermen, ¿no? Porque espiritualmente es la cuestión. Quizás tenemos la heladera llena de cosas, alimentos físicos, lo que puedan, o la alacena, con reservas, pero espiritualmente podemos estar así como este hombre. ¿Y con qué poco su espíritu volvió, no? ¿Con qué poco? Con pan, con agua, con una masa de higos y hilos de pasas. Y entonces fue reconfortado. Este es el objetivo de la cena del Señor, ¿no? Poder
ser reconfortados y escudriñar nuestro corazón y ver qué necesito, todo egoísmo, ¿qué más, Cari? ¿Qué fue que le leí? Orgullo, vanidad, Ese lo pidió la hermana antes que suba acá, me dijo, ¿se puede cantar ese? Bueno, miren las cosas que producen enfermedad espiritual. Seguimos. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Cereti, a Judá y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclar. Y díjole David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y le sirvió de guía. Llevólo pues, y aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Eso es lo que hace el enemigo cuando logra su cometido, se alegra, ¿no? Cuando de a momentos se alegran al ver y conquistar lo que no les pertenecía. Estaban alegres, bebiendo, haciendo fiesta. Y dice el versículo 17, e hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recobró David. Y entonces esto, ya vemos, esta historia yo no me la acordaba, así que a medida que la fui leyendo, me fui gozando también, cómo Dios primero le da la certeza y el propósito y la palabra que escuchamos el martes, ¿no? Propósito y ¿no? Determinación. Que vayan, que iba a alcanzarlos. Un propósito, salvar. Una determinación, voy. Está el torrente, lo cruzo. Se quedan algunos, pero sigo. Encuentro un hombre, lo alimento. Lo guió y ahora recobra todo. Y también esta palabra librar. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y no faltó nada, ni cosa chica ni grande. Todo lo recobró David. Preciosa figura de nuestro Salvador, el Señor Jesús, que cuando este mundo estaba puesto en maldad y desolado, vino con determinación y con propósito y recobró todo lo que el enemigo había robado. Y ninguno de ellos, dice el Señor, se perdió, de los que aceptan por la fe al Señor Jesús y se arrepienten de sus pecados. Es una figura del Señor victorioso que ¿a dónde alcanzó a los enemigos del Señor? ¿En qué lugar? En la cruz del Calvario. Allí los alcanza. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, súbdito a la ley, para que redimiese o librase a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y allí en la cruz del Calvario,
Es el lugar donde Cristo alcanza a destruir a los enemigos. Tuvo que hacer un trayecto desde la eternidad y también tuvo que pasar tiempo, alrededor de 33 años, hasta que alcanzó y dijo: consumado es. Y bien decía la hermana Noemí el martes, para que haga y para que acabe la voluntad de su Padre. Y entonces David los alcanza, libra y vence. Yo acá me anoté que el Señor Jesús vino no a servir, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y lo obtuvo. Y en su muerte obtuvo eterna redención. Y sobre los enemigos triunfó en ellos, sacándolos a la vergüenza en público. Ese es el hecho de la cruz, ¿no? Que tanto se predica y que era de tanta importancia para el apóstol, que decía: no me propuse saber otra cosa entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado, representado en estos símbolos que en un rato vamos a participar. Si buscamos en Hebreos 2:14, vamos a ver las citas que muestran cómo el Señor triunfó sobre esos tres enemigos que nombramos al principio. Hebreos 2:14, si alguien lo quiere leer en voz clara y fuerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. Ese es el primer enemigo. Y en San Juan capítulo 16, versículo 33, tenemos otro enemigo que dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y en Romanos capítulo 6, versículo 6, nos muestra cómo nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, tan corrompida, tan viciada, también fue vencida y fue juntamente crucificada con Cristo. Dice el versículo 6, Romanos 6, 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso, queridos, cuando comencé, dije: cualquiera de estos tres enemigos puede hacer estos destrozos, como le pasó en Ciclar. Y debemos nosotros acudir al Señor, consultar a Él y esforzarnos, porque podemos quedarnos en la angustia. Y entonces saber que nuestro Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo, obtuvo esta eterna redención. Siguiendo acá en 1 Samuel, en la página 322, luego de que vuelve a tomar todas las cosas, fíjense o miremos cómo actúa el corazón humano también, ¿no? Y estamos en el versículo 20. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, trayéndolo todo delante, y decían: esta es la presa de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David,
a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. ¿Se acuerdan, no? Bueno, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y como David llegó a la gente, saludóles con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: pues no fueron con nosotros, no les daremos la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Qué reacción, ¿no? Y a veces puede pasar que aunque nos esforzamos en la gracia y cumplimos con los deberes, miramos así a los que por ahí no están trabajando, obrando, o están visiblemente activos. Y tenemos este juicio: no, si no vino, que se lo pierda. No, ¿para qué le voy a mandar la reunión? ¿O para qué voy a mandarle un texto? ¿O por qué le voy a mandar el souvenir? ¿O por qué? Y David muestra acá en el versículo 26 su corazón. Dice: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. Esa caterva lo busqué y es algo en sentido despectivo, ¿no? Es un conjunto pequeño, estas cosas pequeñas, pequeñeces que hemos obtenido. Y realmente cuando nosotros estemos en el cielo, cuando el Señor nos lleve a su presencia, no le vamos a dar importancia a las catervas, como dice acá, ¿no? A las pequeñeces de este mundo, a las vanidades. Y sin embargo, esas vanidades como ocasionan tantos disgustos y peleas entre los hermanos, porque a veces: no hagáis esto, hermanos míos. Y cuando estemos en el cielo no le vamos a preguntar nada al Señor de lo que vivimos acá. En aquel día no me preguntaréis nada. Qué precioso, ¿no? Poder pensar en eso. Y para terminar, dice estos versículos del 24 al 31, y quién os escuchará en este caso, porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla y de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Ahí está la justicia, ¿no? Pero no solamente eso, sino que después David envió a todos los ancianos, a sus amigos, una bendición para ellos, de parte de Jehová. Y se nombra acá diferentes lugares y cómo él tuvo este sentir de poder distribuir aún más. No se lo apropió, lo distribuyó. Y me hace acordar al Señor también, ¿no? Que cuando obtuvo la victoria en la cruz, dice: subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice que dio a unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué precioso, porque el Señor en su bondad esa muerte no se la apropió y se la llevó al cielo, no se fue solamente con su sangre preciosa, no entró allí, sino que repartió a los hombres, que fueron o que no fueron, pero reparte dones y capacidades espirituales para la iglesia, para que sea para edificación. Y qué importante que es entonces poder ver al otro hermano o a la hermana que me puede edificar, que me puede exhortar, que me puede consolar,
porque tienen que estar en las cosas como bien hemos aprendido en la iglesia del Señor. Y el 31 dice, y a los que estaban en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Y en todos los lugares donde el Señor está con los suyos. Va a haber esto. Tiene que haber bendición, tiene que haber vida eterna, tiene que haber evangelio que se predique, almas que se conviertan, hermanos que visitan, hermanos que se mueven, hermanos que oran, hermanos que no hacen nada, pero diezman, hermanos que secan las tazas, que limpian los baños. ¿Cuántas cosas, no? En todos los lugares. El Señor ayuda, el Señor distribuye, el Señor bendice, porque su bendición es para todos, así como dice que la lluvia no cae solamente para los buenos, ni tampoco el sol, sino para todos. Solamente debemos acercarnos a Él. Qué lindo pensar que un hombre, David, alcanzó esto y no tenía el Espíritu Santo, como lo podemos tener nosotros, y poder formar parte de un cuerpo que es la iglesia, y poder comprender las batallas que son del Señor, y que seguramente si las tenemos es para que podamos crecer, para que nos examinemos al participar de los símbolos y decir, Señor, tú venciste al yo en la cruz, ayúdame. Tú venciste al mundo, tengo atracción por las cosas del mundo, el Señor lo venció. Tengo atracción, bueno, por el diablo no, pero el diablo anda rondando cual león rugiente buscando a quien devore. Bueno, al cual resistir firmes en la fe. Y el Señor nos va a ayudar. Esforcémonos, queridos, esfuérzate, Fernando, en la gracia para seguir adelante. Y debemos de ver las presas, ¿no? El botín, lo que podamos recobrar por gracia del Señor. Y hay otras cosas que en el cielo. Ahí va a estar todo perfecto, ¿no? Pero en su misericordia el Señor nos quiere bendecir aquí y ahora, ¿no? Que el Señor nos bendiga